Muy bien, Lina. ¿Ya inició la grabación de la Sí, charla? señor. Sí, señor. Bueno, sí. Entonces, por favor, apagar las cámaras. Muy buenas tardes para todos. Es un placer para Muy nosotros buenas en tardes. nombre de Asopen, de FEISA, tenerlos acá en esta cuarta conferencia del ciclo de historia. En la tarde de hoy tenemos el gusto y el honor de, de estar con nosotros. Él es historiador de la Universidad Estatal de Voronezh, Rusia, doctor en historia de la Universidad de Gothenburg, en Suecia, investigador senior en Colciencias, profesor del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia, Seccional Medellín. En la Universidad Nacional ha desempeñado diferentes funciones y cargos. Ha sido miembro del Consejo Editorial de la revista Historelo, decano de la universidad, jefe del departamento de historia, profesor de la maestría y doctorado en historia, y ha participado en investigaciones sobre historia en la Universidad de Massachusetts. Ha tenido gran número de reconocimientos por sus trabajos de investigación en temas de historia, artículos en revistas especializadas tales como Cabildo, Política y Sociedad, ensayos sobre historia y cultura en América Latina, historia, trabajo, sociedad y cultura, historia local, experiencias, métodos y enfoques, historiografía americana y otros diversos aportes. En la tarde de hoy, en este ciclo de historia, le corresponde al profesor Renzo la conferencia titulada Los integrantes del Congreso de 1821. Le damos entonces nuestra más cordial bienvenida y agradecimiento anticipado, profesor Renzo. Adelante. Muchas gracias, José Alberto. Igualmente al distinguido auditorio, a la asociación por hacer esta invitación en un contexto, como todos sabemos, extraordinario, no solamente por los efectos de la pandemia, sino por los efectos también de las cuestiones económicas, políticas y sociales que vive nuestro país. El título de esta presentación realmente tiene que ver con el Congreso Constituyente y la Constitución de 1821. Realmente lo que yo hago es hacer un análisis de esa Constitución para enfocarme con una perspectiva contextual e histórica en varios aspectos. En primer lugar, pues, identificar los principios y conceptos, además del pragmatismo ideal que inspiran el Congreso Constituyente en Villa del Rosario, como por ejemplo los conceptos de unidad de los pueblos, seguridad, libertad, propiedad, igualdad, incluso hasta el concepto de felicidad y prosperidad. Esto pues es un ejercicio ante todo hermenéutico, es una comprensión individual, enfocándome básicamente en ese documento. Pero a mí también me interesa mostrarles a ustedes el modelo de gobierno republicano que se plasma en esa Constitución, teniendo en cuenta su base sufragante y electoral. Y algunos criterios, por ejemplo, como la educación y la propiedad, para poder participar en esa base o en esa elección. Pues la intención aquí es inducir cierta comprensión en torno al estado de la población en general, en particular de unas minorías, que son los negros y los indios. El problema que se evidencia ahí es el del sistema de instrucción pública naciente en ese momento y por qué no pudieron participar en ese sistema, además de otras restricciones que existieron para la población para que cometieran diferentes actos pecuniarios y de corrupción. Asimismo, y para el caso de los electores,
siendo la propiedad un requisito importante para su elección. La intención mía es mostrar cómo no siempre esos registros estaban reglamentados y se podían demostrar, además, por supuesto, del papel de la población esclava que tenía un valor económico en esa fase de transición. Hay otro momento de la exposición que tiene que ver con la estructura y la independencia, o sea, la separación de los poderes. Me refiero al legislativo, al ejecutivo y judicial del sistema constitucionalista, que en la práctica reemplaza al sistema monárquico español. Y es allí donde también mostraré el papel del Congreso, sus atribuciones o funciones que en su momento tuvieron. Finalmente me voy a concentrar como en los derechos y prohibiciones que evidencio en esa Carta Magna, especialmente lo relacionado con el papel y los mayorazgos, la riqueza, los títulos de honor y la escritura y su publicación. Asimismo, con respecto del trabajo, la cultura, la industria y el comercio y los derechos de los legionarios extranjeros que participaron en el proceso independentista. Bien, ¿cuáles eran entonces esos principios ideales en esos comienzos y en ese Congreso Constituyente? La República pues tuvo origen en ese Congreso, ¿no? Que fue instalado el 6 de mayo de 1821 con 57 diputados de 19 provincias. Este Congreso es el que va a aprobar la primera Constitución de Colombia y que inicialmente se denomina Constitución de la Villa del Rosario de Cúcuta. Constitución de la Villa del Rosario de Cúcuta, y que fue aprobado el 30 de agosto de ese año. El Congreso va a sesionar hasta el 14 de octubre durante 201 sesiones plenarias y también se comportó, ojo con esto, como un Congreso constitucional, porque debatió y aprobó leyes importantes para la vida ciudadana, entre ellas pues la libertad de partos, la manumisión y abolición del tráfico de esclavos, la libertad de imprenta, la contribución fiscal directa y extinción del tributo de los indígenas. Este Congreso nombra como presidente de la República al general Simón Bolívar, que como todos sabemos, pues lideró varias campañas en la Nueva Granada que a la postre le dieron la independencia definitiva en agosto de 1819 y que es considerado en la historia universal, la creada por los europeos, como el libertador Simón Bolívar. Asimismo, el Congreso va a nombrar como vicepresidente al general Francisco de Paula Santander, que también fue un destacado militar, aunque se le conoce en nuestra historiografía republicana como el hombre de las leyes. Así que Bolívar y sus secretarios sancionaron la Constitución el 3 de agosto de 1820. Luego él va a solicitar un permiso para llevar la guerra al sur, convencido de que para garantizar la independencia era necesario eliminar del todo la presencia española en el continente, es decir, limpiar de realistas las provincias del Cauca y Quito y completar la independencia del Virreinato del Perú, que ya había iniciado desde el sur José de San Martín, que es considerado el libertador de Argentina y Chile. Mientras tanto, pues el vicepresidente Santander gobierna Colombia. Tengo que advertir que Colombia es una nación que nace en quiebra por los gastos acarreados durante el movimiento independentista, por los costos para el funcionamiento del gobierno y por el mantenimiento de una tropa que llegaba a cerca de 30.000 hombres. Así que la existencia de un ejército de tal magnitud se va a justificar porque el nuevo escenario del ejército constituía la única vía de promoción social que tenían los neogranadinos en ese tiempo y la única fuerza de cohesión de un país de tan diversas regiones, aisladas entre sí, de tan malos caminos,
y también de una extensión territorial impresionante. Por eso hay que señalar que Colombia tuvo 10 presidentes en 10 años, 3 de ellos por elección directa y todos militares y políticos poderosos, por lo cual se puede señalar con toda la transparencia del caso que fue una república altamente militarizada. Así que el discurso en torno a la unidad de los pueblos que antes formaban distintos estados, inicialmente Venezuela y Nueva Granada, luego se adhieren Panamá, Quito y Guayaquil, pues era decisivo para reconfirmar la creación de la República de Colombia, que luego algunos van a denominar como la Gran Colombia. Un proyecto que brilló en su momento como una de las naciones más poderosas y de gran prestigio en todo el planeta. Y en esto me refiero al mundo occidental. No por otra razón, el concepto de seguridad, la defensa de la República y la desvainada de la espada contra los enemigos del gobierno, pues eran importantes en ese momento. Pero ¿quiénes eran los enemigos de ese proyecto? Indudablemente en un escenario donde los requisitos monárquicos provenientes de Europa para su reconocimiento eran un hecho, donde la gesta por la independencia del Imperio Español aún prevalecía en el territorio y los espacios vecinos, y donde su opuesto, es decir, el ideario liberal, estaba presente en ese discurso y tenía validez, pues potencialmente se podía considerar la existencia de enemigos internos y externos. Ahora, en ese escenario de unidad, de igualmente seguridad, la apuesta era contribuir ¿a qué? A la felicidad y prosperidad de los colombianos. ¿Que se arroparía en qué? En la educación pública, en la agricultura, en el comercio, en las artes, en las ciencias y en todos los ramos de la industria nacional. Es decir, aquí hay implícito un proyecto educativo y económico en función de su progreso y fortalecimiento. Pero también eran importantes los principios de libertad, propiedad, igualdad de los pueblos y sus habitantes. Un ideario que contribuía al espíritu del movimiento emancipatorio y libertario, que estaba omnisciente en esos años y que incluía hombres de todos los colores, como se les denominaba en esa época, es decir, a una población mayoritariamente mestiza. Y por supuesto, la defensa de la propiedad era perentoria, no solo porque sus títulos eran parte de la herencia inmobiliaria del virreinato, sino porque representaban un estatus social y además se consideraba la principal fuente de riqueza de los pueblos de la nación y potencialmente, junto con el trabajo, eran generadora de riquezas. Ahí están implícitos esos principios en esa constitución. Ahora, el segundo punto, el modelo de gobierno, para enfocarme en los sufragantes parroquiales, así se les denominaba, y en los electores. Ese modelo, pues, parte de un principio que es el derecho a la igualdad de los ciudadanos. Y su organización estatal y máximas autoridades deben ser elegidas por el pueblo, lo que hace que el voto popular o parlamentario vaya a representar en la esencia su soberanía. Así que representantes que participan en uno de los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, es lo que va a caracterizar la división y la independencia, y esto es lo que va a constituir el cimiento constitucional de la República, y es lo que se evidencia hasta nuestros días. Y la promesa inicial era que la ley que emanaba del poder y que emana del poder legislativo no se iría a orientar a satisfacer los intereses de particulares. Ese era el ideal. Y por el contrario, se enfocaría a suplir las necesidades de la naciente república. Y querían también asegurar lo que hoy hablamos, la equidad, la dignidad, la libertad, y en palabras textuales de la Carta Magna, el alma y el consejo de la República y de los colombianos. Es decir, hay un espíritu ahí, de alguna manera, altruista,
filantrópico, cosmogénico, en cierta medida. Asimismo estaba decantado el otro poder, el judicial, al que se le caracterizaba por su imparcialidad en las contiendas, por su deber de favorecer la inocencia y, por supuesto, reprimir al malvado. Y un asunto no menos importante, quizás sustancial por el peso de la tradición, es el papel de la religión católica, apostólica y romana, que es considerada la religión del Estado. Y aquí estamos de esta manera frente a una república monoteísta, con dogmas apegados a la tradición, la cristiandad, la evangelización y una herencia indudablemente de la monarquía teocrática española, donde la Iglesia como institución jugaba un papel importante, pero muy importante en términos económicos, culturales, políticos y espirituales. Así que esa Constitución de 1821 es la que reafirma el cimiento legal de la nación colombiana, independiente y soberana de la monarquía española, y aboga por la autonomía, libre de cualquier dominación extranjera o patrimonio feudal de la familia o persona alguna. Y es así como los colombianos nacimos libres, por derecho y apego al territorio, o a la fidelidad a la causa de la independencia, pero con deberes de sometimiento a las leyes, respeto y obediencia a las autoridades, con los deberes de contribuir a los gastos públicos y servir y defender a la patria. Por eso es importante analizar ahora quiénes eran los sufragantes parroquiales. Así que sabemos ya que la nación colombiana nace de esa unidad neogranadina, ¿cierto? Nosotros históricamente somos más neogranadinos que colombianos y venezolanos. Y se va a apoyar en las asambleas parroquiales, cuyo objeto era votar por los electores. Los sufragantes de los electores debían tener ciertas condiciones. Estar casados. Esa figura del pater familia, herencia del Imperio Romano, ahí estaba implícita. Ser mayores de 21 años, saber leer y escribir. Esto último lo tuvieron muy claro, empezaba a aplicarse a partir de 1840, es decir, aproximadamente 20 años. Pero también deberían ser propietarios de un bien raíz que llegue mínimo a los 100 pesos, o tener algún oficio, o profesión, o comercio, o industria con casa, o tener un taller independiente, en clase de jornalero o sirviente. Y observemos entonces aquí que es un derecho que se apoya en un concepto de edad, civilización, ser letrado, propiedad u profesión. Pero yo me pregunto, ¿cuántos habitantes cumplían con esos requisitos? Hacia 1825, la población colombiana era aproximadamente de 2.5 millones de habitantes, que estaban repartidos en 37 departamentos. Aunque se estima que esta cifra pues contiene un margen de error, pues la gente en esa época se rehusaba a ser censada por el temor a ser reclutado o por pagar impuestos, por lo cual podía pensarse que la población tal vez estaba oscilando entre 2.8 a 3 millones de habitantes. Para el caso del actual territorio colombiano, un buen porcentaje estaba concentrado en Santander, en las provincias de Pamplona, Socorro y Vélez. Luego, en términos demográficos, seguía Neiva, Bogotá, Tunja, Cartagena y Antioquia. Y en términos porcentuales, la población negra representaba un 2.16%, los indígenas un 7.8%, que eran considerados o llamados, etiquetados como independientes y no civilizados, y se contaban más o menos alrededor de unas 230.000 personas. Pero también había mestizos, mulatos, criollos, blancos o asimilados como tales de descendencia europea,
Y en términos laborales y económicos, pues eran esclavos, artesanos, comerciantes, hacendados, militares, sacerdotes y políticos. Pero en realidad la mayoría de los pobladores eran agricultores, artesanos y mineros, como bien se demuestra que prevaleció hasta mediados del siglo XX. La pregunta que yo me hago es, ¿cuánta de esa población era letrada? Es decir, que supiera leer y escribir. El censo de 1825 no muestra el nivel de formación o actividad económica, pero es claro que se trata de una población extremadamente minoritaria. El analfabetismo prevaleció hasta bien entrado el siglo XX en Colombia, en un gran porcentaje. Eran muy pocos los que realmente podían leer y escribir. Y los que votaron eran ciudadanos entonces, letrados que consideraban que había que civilizar a los negros y a los indígenas. Es un término que era entendido como pulir las costumbres, hacerlos tratables, racionales, cultos, sociables a los pueblos y a las personas, mientras que los indígenas eran considerados como no civilizados o independientes, como ya se señaló, o a la población negra a partir del Congreso de Angostura de 1819, y en función de civilizarla, había que enseñarle a leer y a escribir, instruirla con ideas sobre deberes sociales, inspirarla a amar el trabajo y con ello hacerle sentir su posición de libertad. Pero había un problema. La nación o la naciente república no contaba con un sistema de educación público primario. Así que desde 1820, en cabeza de Francisco de Paula Santander, se da el primer paso en tal sentido. Y él por decreto va a establecer la creación de una escuela para comunidades que contaran con más de 30 familias. Y los niños indígenas debían ser educados en las mismas condiciones. Y también se estableció la apertura de colegios en los conventos, entre otras medidas. El Congreso de Villa del Rosario, en 1821, también asumió la tarea de ofrecer facilidades para la expansión de la educación mediante leyes que lo posibilitaran, por ejemplo, como abrir escuelas para mujeres, que esta ya era una práctica que se evidencia durante el virreinato, aprobar programas y reglamentos de estudio, abrir escuelas para niños en comunidades con más de 100 habitantes, posibilitar su financiamiento por parte de las familias y en casos de la carencia de recursos por parte del Estado, entonces el gobierno se comprometía a subsidiar la educación. Y desde ese entonces ya se consideraba la gratuidad de la escuela primaria para los niños que no contaban con recursos. Ahora, retomando el perfil del sufragante parroquial, cuya condición se asumía como un derecho y quizás era motivo de distinción, también se podía perder por penas aflictivas o infamantes, por venta del sufragio, o se podía suspender por la condición de demencia, de deudor moroso, de ser declarado vago, tener causas criminales, entre otras, ¿no? Pero eso tenía una obligación, ¿no? Era nombrar los electores del cantón. La otra figura con otro perfil. Veamos quiénes eran los electores, ¿no? Resumiendo, los sufragantes parroquiales eran los que iban a escoger a su elector o electores del cantón, que también tenían otros requerimientos. Esos electores escogidos también debían participar de las asambleas electorales, en donde desde su perspectiva o respectiva provincia se sufragaba por el presidente de la República, por el vicepresidente, los senadores del departamento y el representante o representantes diputados de la provincia. Entonces, el elector, además de haber sido sufragante parroquial, debía saber leer y escribir, por supuesto, ser vecino de una de las parroquias del cantón,
ser mayor de 25 años, dueño de propiedad raíz con valor ya no de 100 pesos, sino de 500 pesos, o en su defecto incluso ser un empleado con 300 pesos de renta anual, o que usufructuara bienes, o tener una profesión en alguna ciencia, o tener, como se le denominaba en aquella época, un grado científico. Así que el papel y perfil de los electores, como vemos, son mucho más altos respecto a los sufragantes, ya por edad, pero también por su carácter de propietario, empleado o nivel de formación académica. Podría señalarse que los electores debían tener un perfil de hombres ilustrados o de grandes propietarios. Es difícil, la verdad, calcular la extensión de una propiedad valorada en 500 pesos en esa década. A mí me fue imposible. No logré evidencias comparativas con el momento actual, pero en todo caso, la herencia que prevalecía hasta ese momento era que las transacciones de tierras, ojo, las transacciones de tierras eran escasas, porque la propiedad estaba reglamentada por leyes que protegían los mayorazgos, mientras los censos, que eran préstamos hipotecarios, y las capellanías, que eran las propiedades cedidas para financiar con su renta los rezos por las almas de los muertos, mantenían parte de la propiedad inmueble fuera de los circuitos comerciales. Y las heredades de la iglesia, a su vez, sustraían otra extensión importante de las tierras de su uso más productivo. Vale la pena advertir que solo hasta 1825, con la ley del 11 de mayo de ese año, se intentó por primera vez legislar respecto del registro de la propiedad inmueble. Según esta ley, la intención era darle mayor autenticidad a los actos y documentos dentro, y en cualquier caso en los siguientes años se aprobaron 2 leyes adicionales que remarcaban la importancia de anotación y registro de hipotecas, testamentos, en fin, el derecho de registro de las escrituras que contuvieran actos de disposición de la propiedad de bienes raíces. Ahora, de otra parte, en esos años se excluye el valor económico dado a la población en condición de esclavitud, que generalmente estaba atada a la gran plantación. Es evidente el caso de las plantaciones francesas en el Caribe, por ejemplo. Y según el análisis de Tovar Mora y Tovar Pinzón, a partir del censo de 1825 existían, hablando de esclavos, unos 130.982 esclavos, de los cuales 47.000 correspondían a la actual Colombia. Y estos estaban concentrados, ¿en dónde? Uno se los imagina, tal vez en el suroccidente colombiano. No, estaban concentrados en la zona andina, en Bogotá y en Cartagena, donde había gentes adineradas. Y la ley de manutención de esclavos hizo que los amos poco a poco se fueran desprendiendo de sus esclavos, toda vez que la población mestiza, la mestiza, empezaba a ser competente en el mercado laboral de las haciendas, es decir, el de la gran plantación. Y así, en cuanto a su anhelada libertad, lo que se logró por parte del Congreso, pues solamente aprobar una ley de libertad de vientres. ¿Qué significaba eso? Que los hijos de los esclavos nacerían libres, pero sometidos a los dueños de sus madres hasta su mayoría de edad, posponiendo así toda una generación la abolición de esclavos o de la esclavitud. Así que podemos decir que no existía una economía netamente esclavista, por lo que los indios, los mestizos, los mulatos jugaban un papel fundamental en el desarrollo de la agricultura, la minería y los textiles en ese momento. En esa relación, pues estamos frente a un sistema que tiene una base piramidal, vertical, centralizada en 3 poderes. Y es un sistema que se apoya en la consulta sufragante, popular y asamblearia, donde se nombra a los electores, que tiene un papel intermedio en la estructura del poder público, aunque determinante para el nombramiento de los miembros de esos 3 poderes en que se cimienta
el sistema republicano. Ahora bien, el tercer punto, los poderes y su independencia. En este sistema constitucionalista que se enmarca en lo que conocemos como Estado de Derecho, el papel de los poderes, es decir, el del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y su separación es importante. Los antecedentes o la fuente de inspiración que tenían los republicanos, los padres de la patria, estaban en 1789, con la famosa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en aquella máxima del artículo 16, donde dice: toda sociedad en la cual no esté establecida la garantía de los derechos ni determinada la separación de los poderes carece de constitución. Asimismo, ese contexto de la declaración y de esas décadas se puede afirmar en la postura de lo que se conoce como el liberalismo político contra el absolutismo de la monarquía, que en nuestro caso obviamente tuvo una influencia como corriente ideológica. No obstante, en la declaración solo se reconocen dos poderes. Estamos hablando de los derechos del hombre en Francia, el legislativo y el ejecutivo. Y la justicia no se menciona como poder, pero no se deja de considerar como una garantía judicial. Con esa ley pues se establecen las libertades, las garantías al derecho. Así es la propiedad o la propia ley la que puede valorar las vulneraciones que ocurrieran contra los derechos de libertad, tanto públicos, de ejecutivo incluso, o privados. Y es entonces, por la sola fuerza de la Declaración de los Derechos, que la ley provocará que la actividad legislativa se realice para el desarrollo y protección de la libertad. Así que a partir de 1790, a partir de ese año, es que el sistema de justicia se establece sobre la base del sufragio ciudadano, el cual tiene como función exclusivamente la aplicación de un código general de leyes simples y claras conforme a la Constitución. Así que la discusión sobre los poderes quedaba delimitada al legislativo y al ejecutivo, incluso considerándose el judicial como una función dependiente del ejecutivo. Por su lado, la Constitución de 1791, que declara la abolición de todos los privilegios y ventajas sociales, proclama la soberanía indivisible e inalienable del pueblo, de forma que la nación solo podía ejercer sus poderes delegándolos en sus representantes, en la asamblea, en la judicatura, en el rey. Es importante considerar que se prohibió el control judicial de las leyes con el objeto de impedir que se obstaculizara la producción y la aplicación de las leyes para otra función. Ahora miremos el poder legislativo. Así que retomando la influencia de este caso al contexto colombiano, pues los constituyentes aprobaron que el poder legislativo era el encargado de reformar y hacer las leyes en la nación republicana. Y estas se aprobarían después de las discusiones, pero se cerraba con la firma del Poder Ejecutivo, tal como sucede en la actualidad, que también podría devolverse a su origen. Este poder de igual modo tenía su autorregulación procedimental, que podríamos denominar de orden administrativo, para determinar el normal y buen procedimiento de aprobación en casos especiales. Pero el Congreso tenía sus atribuciones exclusivas, entre otras, la fijación del gasto público, que consistía en decretar lo conveniente para la administración, conservación y enajenación de los bienes nacionales, es decir, de la riqueza y del patrimonio de la nación, que en la práctica representaba el único potencial de fuente de riqueza de la República. Y de igual manera tenía como atribución establecer impuestos, derechos o contribuciones, contraer deudas, establecer un banco nacional y lo concerniente a la economía, crear las cortes de justicia y juzgados inferiores,
ampliar o suprimir la burocracia estatal y ponderar sus sueldos, decretar la conscripción y organización de los ejércitos y decretar guerra según los datos provistos por el Poder Ejecutivo, pero también podía requerir de este para negociar la paz, promover también las leyes para la educación pública y el progreso de las ciencias, de las artes, de los establecimientos útiles, y conceder por tiempo limitado derechos exclusivos para su estímulo y fomento, y así también conceder indultos, además de determinar las divisiones político-administrativas. Hay que advertir que esta Constitución y los poderes de la naciente República, algunos la llaman la nueva Colombia tripartita, y se debe ubicar aún en el marco de la guerra de la independencia, por lo que en su estructura y funcionamiento también se debe considerar la defensa de la naciente soberanía, la guerra contra los enemigos del régimen y todo ejercicio de operaciones bélicas que considerara necesario en función de operar militarmente en los distintos escenarios. Pues ya señalábamos que Colombia tenía un cimiento fuertemente militar, pero de igual manera es el escenario donde emerge, ojo con esto, una nueva generación de políticos elegidos por el voto censitario, que en esencia eran ¿quiénes? Terratenientes, comerciantes ricos y abogados de comerciantes ricos. Aunque es válido señalar también que lo que se impuso fue un sistema híbrido, formalmente liberal, por el tema de las libertades de palabra y de opinión, de religión y de organización política en partidos y por las tres ramas de rigor, pero estructuralmente conservador, a causa justamente de ese sistema electoral censitario que proscribía el sufragio popular. Así que visto de este modo, el poder legislativo pues, va a tener múltiples funciones, frentes de trabajo, no solamente en el sector militar, sino en el económico, el educativo, el científico, el burocrático, el judicial y el político-administrativo territorial. Aunque también desde su creación se dio cierto tipo de fuero para los senadores con algunas limitaciones. Una de ellas, por ejemplo, era el impedimento del presidente, vicepresidente, los ministros de la Alta Corte de Justicia y otros de menor rango, pero en empleos. Pero los senadores gozaban de una inmunidad en sus personas y en sus bienes, excepto en algo, los casos de traición o de otro delito contra el orden social, y tampoco se les hacía responsables de sus discursos ante ninguna autoridad ni en ningún tiempo, además de obtener del Tesoro Nacional una indemnización determinada por la ley respecto del tiempo invertido. En aquella época era solamente por el traslado y ida y vuelta de sus casas hasta el lugar de la reunión y hasta finalizadas las sesiones. Eso era lo único que se pagaba. También se evidencia una esfera o dimensión de autorregulación en los representantes por su derecho exclusivo de acusar a cualquier figura del alto gobierno, pero en especial en los casos de una conducta manifiestamente contraria al bien de la República y a los deberes de sus empleados o delitos graves contra el orden social y a los demás empleados que estuvieran sujetos a la inspección en ese nivel por el mal desempeño de sus funciones u otros graves crímenes, sin que ello derogara o disminuyera el papel de los otros jefes y tribunales encargados de velar por la observación de las leyes. Finalmente, el cuarto punto, sobre derechos y prohibiciones que se plasman en la Constitución. Primero de ellos, los derechos en la Constitución. No, por estar de último, no es el menos importante, pues aquí la Carta Magna establece disposiciones generales en materia de derechos, como el derecho a escribir, el derecho a imprimir,
el derecho a publicar libremente pensamientos y opiniones sin censura, pero advirtiendo que no se debería usar. Hay que recordar que hacer este ejercicio de escritura, de imprimir, de publicar y de difundir en aquella época era muy costoso y tomaba mucho tiempo. Eran muy pocas las personas que podían escribir y lograr ese ejercicio de difusión. Pero también, o sea, esto está orientado prácticamente a un grupo minoritario y señalando y no olvidándonos que prácticamente el 99% de la población era una población analfabeta. Asimismo, pues también existía la potestad para reclamar por parte de los ciudadanos sus derechos ante las autoridades, especialmente tener la presunción de inocencia, que es algo que existe hasta el momento, el derecho a ser juzgado de acuerdo con la ley y la presencia de un juez, evitando represalias o abusos de autoridad a nivel local. Bueno, esto se está dibujando totalmente en las últimas semanas. Esta parte final en realidad se enfoca en asuntos pecuniarios o delitos. El juzgamiento y el papel también de los alcaldes o carceleros en dichos procedimientos. Había desde un comienzo, eso sí, la distinción o diferenciación entre leyes civiles y la de los militares. Y eso estaba claramente diferenciado. Yo me he preguntado, ¿pero por qué se le da importancia a los temas delictivos y de orden local? ¿Era acaso que existía ahora frecuente el exceso de autoridad o era alta la criminalidad? O sea, ¿cuál fue la razón por qué ese preciso interés de los constitucionalistas? Es muy difícil, ¿no? Saber porque las evidencias pues, no las hay. Quizás, pienso yo, se deba a que el Poder Judicial aún estaba en construcción. Ese Poder Judicial y de cierto modo pues requería de unas mejores bases para determinar quiénes eran sus miembros desde una perspectiva local. Pero lo cierto es que los colombianos nacimos libres, pero apoyados en ciertas prohibiciones. Era prohibido prohibir el derecho al trabajo, la cultura, la industria y el comercio. Algo obvio, ¿no?, para nosotros en estos tiempos. Y es claro que en aquellos años, desde las teorías, es decir, el pensamiento económico, el trabajo y la tierra se veían como una fuente de riqueza para los ciudadanos y el Estado. Y eran los potenciales motores de progreso y desarrollo en momentos en que los procesos de industrialización anglosajona en Europa estaban iniciando marcha, cuando de algún modo representaba un movimiento revolucionario frente al absolutismo monárquico. Así que en cuanto a la libertad de comercio y la industria, tendríamos que considerar quizás la cierta y pausada influencia del librecambismo anglosajón, que ya era un referente de identidad económica en un contexto de aumento de la producción manufacturera, del intercambio de bienes con las colonias y la explotación de las tierras y los ricos minerales encontradas en las Américas. En ese tiempo todavía no existía el concepto de capitalismo. Así que también lo otro que se va a prohibir son las viejas prácticas de fundar mayorazgos. Estas son prohibidas, pero es solo con la ley del 10 de julio de 1824 que se extinguen los mayorazgos. Vinculaciones y sustituciones existentes al tiempo de promulgación. Recordemos que los mayorazgos eran un derecho civil destinado a perpetuar en una familia la posesión de bienes a favor del primogénito. En sí era una forma de propiedad, pero era una práctica que excluía al restante de los miembros de la familia y aseguraba la acumulación de riquezas, además de perpetuar los privilegios y el prestigio social que podemos considerar en tal sentido que con ellos se protegía la estructura del linaje y las prácticas propias de la nobleza. Toda vez que se evitaba disgregar los patrimonios que eran vistos como el ascendente social y económico de esos linajes más distinguidos, y que considero que eso todavía existe en este país. Así también se buscaba también no disgregar las fortunas
en modo temporal o perpetuo en el momento de las sucesiones, sin enajenarlas o venderlas y conservando así el derecho a la posesión y conservación del linaje. Pero sí se permitía explotarlas, es decir, explotar esos bienes económicamente. Ahora bien, la otra prohibición estaba relacionada con respecto a la riqueza. La Constitución va a prohibir la extracción del tesoro de oro, plata, papel y otra forma equivalente, excepto las ordenadas por la ley, limitando a los poderes en tal cuestión y obligándolos a una rendición de cuentas anual. Y tenemos aquí implícita una prohibición que podría efectuarse y regularse de acuerdo con las futuras legislaciones que pudieran emitirse desde el legislativo, incluso desde el ejecutivo, como efectivamente va a suceder, especialmente con la distribución de tierras baldías o de la nación a partir o durante la segunda mitad del siglo XIX. Es ahí donde hay también toda una transformación en cuanto a la distribución de las riquezas que representaba la tenencia de la tierra en ese momento. Recordemos que Colombia nació endeudada y con escasos recursos en el erario, pero no obstante, miren ustedes la paradoja. En ese tiempo, estamos hablando de 1821, Colombia era uno de los países, junto con México, que podía tener mayores deudas con los comerciantes banqueros de Londres. ¿Y por qué? Porque resulta que entre 1781 y 1821 o 20, el país contaba con una producción nacional de oro ascendente. Y eso los ingleses lo sabían. Por lo tanto, sí se abrió la posibilidad de endeudamiento de la riqueza o de lo que se requiriera en ese momento. Un endeudamiento que fue ascendiendo y que realmente se extendió hasta la segunda mitad del siglo XIX, por lo cual fue necesario hacer la primera gran reforma agraria y de distribución de tierras, donde se hizo uso o instrumentación de esas tierras que eran parte de una institución que había nacido con la República, que era la Iglesia Católica, precisamente. La herencia de los llamados títulos de honor, que eran concedidos por la corona española, también quedaron extinguidos. Con esto era el fin de una sociedad señorial y avasallada, pues nosotros fuimos como tales antes de ser ciudadanos. En igual sentido, pues el Congreso quedaba también impedido de conceder títulos de nobleza, honores y distinciones hereditarias, ni crear empleos u oficio alguno cuyos sueldos o emolumentos puedan durar más tiempo que el de la buena conducta de los que lo sirven. Asimismo, cualquier persona que ejerza algún empleo de confianza o honor bajo la autoridad de Colombia no podía aceptar regalo, título o emolumento de algún rey, príncipe o estado extranjero sin el consentimiento del Congreso. Pero no obstante, el naciente Estado, de cierto modo, también empezó a distinguir con honor a los congresistas, a los representantes, y se atribuyó el derecho de decretar honores públicos a la memoria de los grandes hombres, que finalmente pues tuvieron relación con la gesta heroica de los militares de la Revolución Independentista, pues donde emerge la figura del libertador Simón Bolívar y otros, por supuesto, militares. Ahora, de otra parte, a los legionarios extranjeros, que eran considerados extranjeros de cualquier nación, se les aceptaba siempre y cuando respetaran las leyes de la República. También se les daba en la práctica la igualdad en materia de derechos a los extranjeros que participaron en la Guerra de la Independencia o que hicieron campañas con honor u otros servicios muy importantes a favor de la República. Se calcula que para aquella época existieron alrededor de unos 5.800 soldados que formaron parte de esas legiones extranjeras en el proceso independentista. Pero hay que señalar que varios factores impulsaron esas constantes deserciones de los legionarios. Pues a modo de ejemplo, muchos desertaron por la inclemencia del clima y la geografía. Recordemos que
la mayoría y todos prácticamente tenían de procedencia europea. Las condiciones en la alimentación, la organización de las tropas, la hostilidad y discriminación de los militares locales, y algo que siempre sucede en nuestro medio, el incumplimiento en el sueldo prometido durante el reclutamiento, entre otros. Así que, firmada esa Constitución del 30 de agosto de 1821, van a entrar en fuerza y en vigor las leyes que directa o indirectamente no se opongan a esa Constitución ni a los decretos y leyes que expediere. Y el Poder Legislativo va a ser el encargado de resolver cualquier duda respecto de los artículos de la Constitución. A partir de ese momento se dio un plazo de 10 años. Incluso la Constitución dice 10 o más años para considerar los inconvenientes o ventajas de la Constitución, para la cual se abre la posibilidad de convocar una gran convención por parte del Congreso y autorizar su examinación o reformarla en su totalidad. Y en efecto, ya en 1830 se va a convocar a otro Congreso Constituyente que proclamó la Constitución Política de la República de Colombia, pero que no es objeto de análisis en este momento. Voy a finalizar con unas reflexiones finales. Digamos que lo que hemos hecho aquí es una breve revisión de ciertos aspectos propios de la Constitución de 1821, firmados por diputados presentes en la Villa del Rosario de Cúcuta y refrendada por Simón Bolívar y los ministros, en un escenario con no pocas vicisitudes y aún en campaña libertadora, pues esa conjugación de conceptos y principios propios de ese presente y la perspectiva de la nación colombiana, pues se hicieron necesarios para resaltar la unidad de los pueblos tan diversos que empezaban a verse en la creación de la República como un referente de integración, pero de igual manera cubierta de cierta seguridad que posibilitaba un régimen fuertemente militar, pero respaldado por la Iglesia Católica. Pero se trataba también de una naciente república, excluyente, quizás por la estratificación social ya cimentada durante los tiempos del virreinato, en que la población esclava e indígena entraban en un escenario bastante limitado de participación en la potencial base sufragante y electoral, de grupos sociales limitados. ¿Por qué? Por los criterios de educación y sometimiento a un régimen con rasgos esclavistas y de resguardos, que iniciaban un proceso de transformación orientado con el criterio de libertad individual, laboral y económica. Y es claro que se evidencia un ideal de instrucción pública gratuita y de libertad para estos grupos marginados, pero eso no significó necesariamente su participación directa en la fase sufragante. Y no estamos hablando tampoco de las mujeres que fueron excluidas completamente. No podíamos dejar a un lado tampoco los cimientos legales de la República, apoyados en la separación de los poderes, muy novedoso, por cierto, en esa época muy inspirada en Francia, de un sistema constitucionalista que empieza a reemplazar el antiguo régimen monárquico, pero es el pilar más importante, ¿cierto? El Congreso, los denominados padres de la patria. Y por ello se consideraron también sus atribuciones, sus funciones, también se señalaron los requisitos de los electores, por considerar que se trataba de un grupo privilegiado, ya por su condición de hombres letrados, militares, o de carácter de grandes propietarios, y con ello pues viene el advenimiento de una naciente clase política con no pocos privilegios que todavía existe en nuestro país. En la Carta Magna también consideré necesario aproximarnos a los derechos y prohibiciones allí manifiestos, especialmente porque varios de ellos rompían con las tradiciones heredadas del antiguo régimen y otros respondían a los criterios de libertad, de progreso, de riqueza. Así que en ese orden también se incluyen al grupo de los legionarios extranjeros, artífices de la campaña libertadora, en función de sus derechos y de las limitaciones de las que fueron objeto. Quiero señalar que
prestaría a considerar en una próxima exposición una comparación de esta Constitución con la aprobada de 1830 y el nuevo contexto político-administrativo para valorar mejor esa herencia y esa influencia en los cimientos republicanos de Colombia. Así como les señalaba en un comienzo que la base primaria fue la Carta Magna de 1821, debo señalar que esta exposición se ha apoyado también en otros autores como Evelyn Harnett, Jacqueline Blanco, Andrés Bordali, Antonio Caballero, Enrique Díaz, Federico Davis, Manuel José Forero, Marco Gómez, Salomón Calmanevich, Ryan Quislir, Absalón Machado, Armando Martínez, Melchor Núñez de Taboada, Eduardo Posada, Gonzalo Ramírez, Jorge Tobar, Hermes Tobar y Miguel Urrutia. Hasta aquí mi exposición y muchas gracias a todos ustedes por escucharme. Muchas gracias. Gracias. Muy interesante. Muy buena pregunta. Muchas gracias. Muchas ¿Quieren gracias, profesor. preguntas, por favor? Es el momento. Van levantando Muchas la mano. gracias. Quietud, por favor. Por favor, las que tengan preguntas, por favor, levantar la mano, Lina. Alejandro Restrepo, por favor, Sí. puedes hablar. Sí, bueno, muchas gracias. Profesor Renzo, excelente conferencia. Muchas gracias. Ese análisis comparativo o historia constitucional comparada, sí se puede llamar, ¿cierto? Que hay pocos estudios acá, pero según lo que yo le entendí es más o menos eso, y hace falta un estudio así como los que está haciendo. Yo le hago una pregunta al profesor, que me llama la atención. En las últimas 3 conferencias que se han dado aquí en la SOPEN, se habla de los indígenas, o sea, se menciona a los indígenas y los negros, pero no se profundiza. Claro está que en la misma Constitución son excluidos, y aquí va mi pregunta. Hasta el día de hoy, en la Constitución del 91, sigue existiendo una gran diferencia en la legislación de la propiedad, digamos, en los resguardos indígenas. Es muy diferente ese concepto de propiedad o el alcance que ellos pueden tener de propiedad a los ciudadanos que somos nosotros. Yo le quería hacer esa pregunta. ¿Cómo ve usted eso, profesor? No se le oye, profesor. Sí, es indudable que la exclusión de los indígenas y la población negra es evidente en todas las constituciones decimonónicas, y la última que duró más de 100 años, de la de 1886, y ahí no hay ningún tipo de referencia a esta población. La de 1891 cambia y le da una visibilidad a la población y pues, obviamente a las multiculturales y étnicas. Y se reconoce por primera vez la propiedad colectiva para las comunidades indígenas y para las, digamos, poblaciones afrodescendientes. Eso es un hito, digamos, en términos constitucionalistas, con nuestra vida republicana como tal. Hay más, obviamente, digamos, mejores derechos. Hay que resaltar que el choque de civilizaciones que se evidencia desde hace 500 años fue brutal. Siempre estuvo en función de la explotación de las riquezas, de la tenencia de la tierra, y con ello, por supuesto, de digamos, del desplazamiento, de casi el magnicidio de la mayoría de la población aborigen de este territorio, básicamente. Y desde la perspectiva de los movimientos indígenas, pues sí, efectivamente, dentro de la
historiografía y los hitos republicanos. Recordemos, está la famosa cacique Gaitana, digamos que para el tiempo de la conquista fue un referente muy importante. Algunos consideran que fue una invención, pero es solamente hasta el siglo XX donde ya hay otro tipo de reivindicaciones que no fueron escuchadas en ningún momento por los gobiernos de turno, pero que costaron desplazamientos, sistemáticas. Nada más ustedes vean en los tiempos recientes, en los tiempos actuales, estos desplazamientos de las comunidades indígenas en la famosa y denominada minga, ¿cierto? Cuando la minga se desplaza al sector urbano, hacia Bogotá, hacia la capital, en ningún momento el presidente de la República ha dialogado con ellos. De igual manera sucedió en el Cauca. Y esa actitud, ese comportamiento ha existido en la historia de este país, de esta república. Por eso, digamos, siendo ellos los aborígenes, los realmente propietarios en términos occidentales, aunque ellos tienen otra cosmovisión sobre la tierra y el medio ambiente y su entorno, ha sido una población realmente, digamos, desplazada a través de su historia, algunos asimilados, por supuesto, pero algunos han logrado sobrevivir. Creo que en materia de derecho y de constitución, a partir de 1991, cambia un poco. Sin embargo, la discriminación se mantiene, porque es una cuestión, es fuerte decirlo, pero es una cuestión que prevalece, ¿no? Quizás algunos la puedan asimilar o desconocer, pero existe, y no solamente contra la población indígena, sino también la población negra, incluso hasta la población mestiza y de otras etnias. Y muchas veces pues, está determinado por los factores relacionados con la tenencia de la tierra y con ese poder económico o político que se pueda tener. Eso es lo que te puedo comentar. Gracias. Muchas gracias, profesor. El señor Álvaro Murcia y después sigue la señora María del Socorro. Profesor Renzo, muchas gracias por esa charla tan interesante. Yo quiero hacerle una pregunta, a ver, pues yo no soy historiador. Yo fui ingeniero hace 10 años, terminé de ser ingeniero. Esa estructura piramidal que usted habla, que venía desde la sociedad feudal donde estaban como lo llamaban en su época, los velatores, los oratores y los labratores. Esa en la mediana duración lo cambia la Revolución Francesa. La Revolución Francesa saca al clero, saca a los oradores, que eran los que ponían a los reyes y en los que se basaban los velatores, digámoslo así, y entra la burguesía. Pero esa estructura piramidal, en mi concepto, siempre ha tenido por fuera a un montón de gente. Ahí que usted lo llame la democracia censitaria. O sea, censitaria porque inicialmente no podían los que no tuvieran tierra, los que no supieran leer, los que no supieran, las mujeres tampoco podían, después las mujeres pueden, los negros en Estados Unidos, por ejemplo, les hacían un examen cuando iban a votar, un examen que nadie lo iba a pasar, simplemente para que no votaran. Entonces, las democracias han sido en el mediano plazo, en la mediana duración, siempre censitarias, han tenido por fuera un montón de gente. Hoy en día puede que se habla de sociedades incluyentes, es precisamente porque hay quienes se han dado cuenta que es que hay que incluir, aunque no los incluyan, por ejemplo, los LGBTI, los indígenas, bueno, un montón de gente, y hay un montón de gente que está por fuera, pero ya no está escrito, digámoslo así, en la Constitución, pero sí lo tienen escrito en sus cabezas y por eso no. Usted comenzó diciendo que esta Constitución se basaba, y lo dijo, en educación, que lo importante era la educación. Yo creo que lo único que libera todo esto es la educación, pero no se da. En su concepto, ¿por qué no se da y en qué momento se va? Perdón, se perdió el audio. ¿En qué momento estabas en la pregunta? ¿En qué momento
Sí, ¿en qué momento será que la educación va a liberar, digámoslo así, y efectivamente sí va a dejar de ser algo como, no, es que esto se basa en la educación, sino que realmente el hecho de la educación en la historia, por ejemplo, el hecho de que en Colombia se saque la historia del pensum académico hace que sigamos siendo más censitarios, sin que quede escrito, más censitarios aún, sacamos más gente de esa pirámide. Entonces, ¿en qué momento y cómo es la solución en la mediana duración para que haya un cambio tipo Revolución Francesa, pero que ahora sí incluya a todos? Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Yo quiero resaltar aquí que la educación y la religión han sido motivos de guerras civiles en Colombia. Bueno, en América Latina en el siglo XIX. En cierta medida porque la religión responde a una herencia monárquica heredada propiamente desde el Imperio Romano y el Vaticano como tal, con el poder que llegó a tener hasta mediados del siglo XIX. En Colombia lo tuvo hasta finales del XX prácticamente con el Concordato. El Vaticano es un caso atípico en toda América Latina, pero indiscutiblemente que también pues, el Vaticano es la institución más longeva del mundo occidental, ¿no? Digamos, las naciones occidentales empezaron a crear con el aval mismo del Vaticano, por ser el Estado más antiguo de esta cultura judeo-cristiana. Pero la educación, digamos que estaba vedada a toda la población en términos de, digamos, de esa orientación casi que fanática y ortodoxa hacia el monoteísmo, empieza a ser una reivindicación muy importante en el ideario liberal republicano del siglo XIX. Y por esa razón, la puesta en función de una identidad de lo nacional, una identidad como ciudadano, se va a apoyar especialmente en una base educacional, en una base con una formación educativa que prácticamente significaba aprender a leer y escribir, y por supuesto de manera crítica. Esto, como le señalaba, nos llevó a varias guerras, a confrontaciones, a polarizaciones como tal, y sigue siendo un referente muy importante de reivindicación para la sociedad. Adam Smith, que fue un teórico clásico de la economía capitalista, reivindicaba la importancia del Estado, pero también reivindicaba la importancia de las políticas del Estado en función de que la población se eduque para lograr una mejor condición de vida. Y esto es una visión realmente anglosajona, protestante. Si lo miramos desde la perspectiva apostólica, católica y romana, pues va a ser totalmente diferente, porque los referentes tienen que ver básicamente con una concepción ligada al catolicismo, al dogma de la Iglesia, y con todas las valoraciones que existen respecto del papel de la mujer y del hombre, digamos, en el marco de una sociedad patriarcal. Ahora, nosotros estamos ya viviendo un Estado laico a partir de la Constitución del 91, y aún así ustedes se darán cuenta de que este sigue siendo un país con líderes que profesan abiertamente su catolicismo ortodoxo, pero también con una libertad de cultos donde, digamos, corrientes cristianas conjugan con la política en función de un poder político dentro del mismo establecimiento, por intereses nada cristianos, por supuesto, y nada altruistas ni filantrópicos. Pero la educación es el motor de progreso de cualquier sociedad, y la educación en la fase republicana pues, ha sido motivo de politización. Y de hecho es nada más ver, digamos, esa confrontación que siempre existe entre un proyecto educativo público y un proyecto educativo privado. Y lo vimos desde el comienzo, ¿no? Miren ustedes que la Constitución, por las mismas falencias del Estado, llama a los padres de familia a
financiar la educación de los menores en grupos poblacionales de 30 familias en adelante, por las mismas debilidades que existían en el Estado. Pero en el siglo XIX, ya en la parte tardía de finales, sí efectivamente la educación desde esa visión positivista se consideraba como un referente de progreso para la sociedad, pero no solamente culturales, sino también económicos, y también porque servía como un referente crítico a ese legado, digamos, ortodoxo, estático de la Iglesia para aquella época, ¿no? Yo sigo pensando de que la educación es muy importante en cualquier sociedad, sobre todo porque nos hace, además de libre pensadores, personas críticas, ¿cierto? Críticas respecto a una realidad circundante, de un tiempo presente. Nos da también unos referentes de identidad muy valiosos, una identidad que tiene que ver, por supuesto, con una concepción posiblemente nacional, ¿cierto? Como en este caso como colombianos, pero también nos proyecta como sociedad en términos incluyentes. Por la politización que ha tenido la educación, porque efectivamente es un hecho, es una realidad. La educación en nuestro país sigue siendo un privilegio de pocos. Pues no estamos hablando incluso no solamente de las familias o las personas que tienen poder adquisitivo para poder financiar la educación en una universidad o colegio privado. No, estamos hablando de lo público. Y ese espacio de lo público para la gran mayoría, ¿cierto? En este momento estamos hablando, por ejemplo, de 12 millones de jóvenes en el país, de una población de 50 millones. Esa gran mayoría de jóvenes llega a duras penas a un 40% de formación básica secundaria. Y es mucho más reducido el porcentaje en el nivel superior, que responde, por supuesto, a políticas públicas, pero claro, no se logra una inversión adecuada en función de lo que se reivindicaba desde el comienzo de la República, de la gratuidad para la educación, en función de los derechos de como ciudadano, en función de su participación en el sistema, porque claro, hay intereses que se contraponen. Es indudable que a los gobernantes aquí en Cafarnaúm, una población analfabeta, ignorante, con poca memoria, pues les interesa en función de la manipulación, ¿cierto? De sus propios intereses. Entonces, esa confrontación siempre ha existido y es una dicotomía que va desde la perspectiva de un Estado laico a una perspectiva de un Estado, digamos, monoteísta. Eso te puedo comentar. ¿Se fue el audio? No, muchas gracias, muchas gracias. ¿Puedo hacer otra pregunta? Qué pena, abuso. ¿Sí? Primero viene doña María del Socorro. Ah, perdón. Bueno, muchas gracias, profesor. Primero pido disculpas porque no sé si fue que tuve un malentendido, pero en algún momento me pareció que usted estaba hablando de los sufragantes y el electorado como si fueran dos cosas distintas y no me quedó eso claro o de pronto lo entendí mal. Gracias. Sí. Pues en la base electoral están los sufragantes, que también tienen unos requisitos. Recuerda que lo señalaba en función de la propiedad, de 100.000 pesos, de poder tener una función, digamos, laboral. Pero, digamos, los que participaban allí, que podían participar electoralmente, son los que van a poder nombrar a los electores, ¿cierto? Que es otra categoría superior. Y a esos electores se encargaban de nombrar al presidente, el vicepresidente, a los diputados, en fin. Entonces hay como tres niveles en ese proceso, básicamente. Y ahí es donde está la diferencia. Es decir, para ser elector había que participar, por supuesto, en la base sufragante, pero para llegar a ser presidente o vicepresidente también tenía que pasar, por supuesto, por ese mismo proceso, solamente que no lo elegía la base, sino
era el segundo eslabón de los electores del cantón. Ya era desde una perspectiva más regional que se lograba esa elección. Perfecto, muchísimas gracias. Muy bien. Sigue Alejandro. Alejandro. Parece que se perdió. Muy bien, otra pregunta al profesor Renzo. Bueno, entonces, profesor, de verdad que para SOPEN, FEISA, una agencia supremamente inspiradora. Nosotros que no conocemos mucho estos temas, pues nos da muchas luces de realmente saber qué fue lo que sucedió en esa época tan importante de la historia. Muchas gracias a todos por su asistencia y los esperamos a la cita con la historia el próximo viernes a las 2 de la tarde. Cuídense mucho, los queremos a la lata. Buen día.